amigos de Canal 45, empezamos hoy un nuevo programa, Guadalquivir 99, que como ya saben todos ustedes, editan el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a dos personas, Claudia Correa, hola. Hola. Y a Juan Manuel Molina. Hola, Manuel. Que ya lo conocen. Bueno, voy a dar algunos datos de estas dos personas que hoy nos acompañan. Claudia Correa Alvarado es arquitecta por la Universidad Iberoamericana Torreón de México. Es también doctora y arquitecta por la Universidad de Sevilla. Máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Jaén y posgrado en Construcción Sostenible por el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. Es miembro del Comité Científico del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Pintora, fotógrafa y viajera incansable. Tiene un largo currículum en diversas disciplinas que iremos viendo a lo largo de esta entrevista. Y el otro entrevistado que también nos acompaña, como que ya conocen ustedes porque ha estado aquí con nosotros en varios programas, Juan Manuel Molina Valdés, que es investigador operativo, estadístico y que va a hacerle también algunas preguntas a Claudia y nosotros se las haremos a él también. Bueno, pues dicho esto, os quisiera, para que nuestros telespectadores te conozcan un poco, aunque yo he hecho algunos apuntes, pero háblanos un poquillo con alguna más extensión de tu currículum, porque tú vienes de México y has dado muchos saltos por todos los lados, ¿no? Sí, bueno, pues como amante del arte, pues me gustó desde muy pequeña viajar mucho y estudié la carrera de arquitectura en México. Y con el tiempo, pues viajamos mucho. Los estudiantes de arquitectura viajábamos y uno de esos viajes fue a Santiago de Compostela para ver la arquitectura del lugar y ahí fue donde conocí a mi marido de Bilbao. Sí. Y a Javi, que él es de Bilbao, y bueno, pues con el tiempo, pasó el tiempo y al final formalizamos, me vine a Jaén. Y como lo habéis dicho, a mí me apasiona la fotografía y la pintura y cuando yo llegué aquí, pues lo que hice fue estar fotografiando toda la ciudad. Fotografía y conocer cada rincón. Me gusta mucho. Cada lugar donde yo voy es totalitario para mí. O sea, en ese momento ocupa todo el espacio lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Ir recorriendo los lugares, sintiendo y oliendo ese lugar. Y así fue como me hice de una serie de fotografías de Jaén y como arquitecta pues yo alucinaba con el Banco de España de Rafael Moneo que estaba en desuso. Entonces me planteé, o sea, ya sé que no es una de sus obras más reconocidas de Rafael Moneo, pero sabía que teníamos un Moneo en Jaén y me puse manos a la obra para hacer un proyecto de reutilización. Y fue mi primer proyecto de investigación para la Universidad de Jaén. Y bueno, pues conocí el edificio, lo fotografié, hice un levantamiento, hice los planos, lo simulé energéticamente a ver cómo se estaba comportando. Y estudié sobre todo cuál era el mejor uso que podíamos darle a ese edificio. Y bueno, llegué a las conclusiones que de la manera que había sido construido, que fue un banco, viendo las tipologías de Pevsner, pues es un contenedor de dinero y retrocediendo a la historia, a esas tipologías, pues era la Banca de España, lo que eran las lonjas, la lonja de Valencia, la lonja de Barcelona y de hecho la planta es idéntica a la de la lonja de Valencia, con su mirador, Entonces, lo más parecido que podíamos, por respeto al edificio, pues era un archivo, porque antes... Porque esas propuestas que se han sugerido de reconvertirlo en conservatorio no da de sí para eso, ¿no? Mira, yo creo que una buena arquitectura puedes hacer que sea reutilizado para un uso, pero hay que tener respeto y hay que tener conocimiento ante el edificio y ante el creador, porque
tiene un antecedente. No creo que, o sea, no hay posibilidades de meter todo un programa que tiene un conservatorio. No cabe en ese edificio. Y bueno, si tú quieres totalmente cambiar sus muros y habría que hacer transformarlo, muchos cambios. Pues tienes que hacer muchos cambios y a lo mejor ampliaciones. Pero bueno, desde el respeto al edificio y conforme estaba la distribución, era perfectamente para un archivo. También cabe la posibilidad de una biblioteca. Pero cuando yo estudio y entro en archivos, entro en el archivo municipal con Elena Fontecha, que es una extraordinaria archivista, pues empiezo a sacar documentación, en el archivo del Colegio de Arquitectos también, y te das cuenta que ahí estuvo una fábrica de aceite de la señora Serrano, Cos Serrano, y era una de las almazaras de las fábricas de aceite que quedaban, porque ahora voy a explicar cómo se fue conformando, cómo se fue colmatando ese eje de expansión de la ciudad. Y bueno, pues al ser una fábrica de aceite podríamos también retroceder a lo que era un origen, ¿no? El origen de Jaén. Pero bueno, el uso que yo le di fue el archivo y es como está ahora mismo funcionando. Sí, antes de seguir con este tipo de preguntas y otra que le quiero hacer a Juan Manuel, quisiera que me dijera, ¿tan distintamente se hacen los estudios de arquitectura en México o aquí en España para que de ciudad en ciudad tengas que ir convalidando tu título de arquitecto? ¿A qué se debe eso, crees? Pues sí, construir, proyectar, tener sentido común, pues sí puede ser a nivel mundial, podemos tener unos parámetros muy similares. Sí tengo que reconocer que el sistema de enseñanza en las universidades es superior. Es superior, tiene una carga muy parecida a la de México, los créditos son los mismos, pero el arquitecto en México diseña. Y tenemos a un lado a un ingeniero que calcula. No, y aquí no está unido la misma persona. Y en España, quien calcula también son los arquitectos. Entonces, bueno, pues yo tuve que pasar una prueba de cálculo, ¿no? Bastante completa. Tuve que hacer un proyecto fin de carrera para Sevilla, tuve que presentarme a una serie de exámenes y luego una presentación de ese edificio que se calculó y que se proyectó, que fue la librería municipal en Sevilla. Cabe decir que ha sido la mejor experiencia que yo he tenido profesional. La Universidad de Sevilla me ha dado muchísimo, me ha dado sobre todo la oportunidad de ser arquitecta, de poderme colegiar aquí en Jaén y de tener a partir del 2013 unos conocimientos pues más fuertes, ¿no? Más... Juan Manuel, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te explica o cómo explicaría a nuestros telespectadores que venga una arquitecta de un país americano y se interese en profundidad por una arteria que es fundamental en la ciudad de Jaén, como es el Paseo de la Estación, cuando aquí muchas veces los arquitectos aquí se interesan poco? ¿Qué crees tú que sea? La arquitectura, además de una técnica, es un arte. Entonces, si Claudia tiene esa vena artística, se interesa por lo que es el arte. Y el arte es la capacidad también de transmitir sentimientos, belleza, bondad y verdad. Por supuesto. Y seguimos. ¿Por qué? Y además quiero que lo explique un poco a nuestros telespectadores. ¿Por qué elegiste como tesis doctoral el Paseo de la Estación de Jaén? Pues mira, todo surgió a partir del Banco de España. Con esa investigación que yo hice de ese edificio, realmente la importancia era el lugar.
donde estaba emplazado ese edificio, el Paseo de la Estación, un eje de expansión desde 1881. Entonces, mi interés inicial fue por el lugar. ¿Por qué estaba ahí? No era casualidad, fue la importancia de ese edificio que fuera como una puerta, una entrada de bienvenida al viajero que venía de la estación, sí. Y era el inicio, la entrada a la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan importante? Pues empecé a estudiar el tema de la construcción del Paseo de la Estación y se me ocurrió pues hacer del Paseo de la Estación una unidad de proyecto. Sí. En lugar de estudiar cada uno de los edificios o hacer una tesis doctoral del Banco de España o de Hermanitas de los Pobres, pues la originalidad o la justicia de esa gran vía pues era hacerla una unidad de proyecto. Pero al mismo tiempo estudiando las individualidades, ¿verdad? Exactamente. Y te digo por qué, porque yo he visto algunos trabajos de algunos arquitectos de aquí donde han presentado, por ejemplo, la calle Bernabé Soriano, o han hablado así un poco en su conjunto y se han olvidado, por ejemplo, de edificios tan singulares como el que fue Centro Andaluz de Jaén, que fundara Blas Infante e Inocencio Fe, que es un edificio que tiene unas columnas con estatuas, que da al Pósito, un edificio precioso, que por cierto el estado de conservación es malísimo cuando es uno de los edificios más bonitos de Bernabé Soriano. Entonces son olvidos que se dejan lamentables, creo yo, ¿no? Cuando estudias el conjunto pero te olvidas de la singularidad de... Creo que la memoria convive con todas las personas y los recuerdos más tangibles que podemos tener están en los archivos. Y para querer algo, para querer tu ciudad, mostrarlo, hay que conocerla, ¿no? Hay que conocerla y enriquecerte con esos conocimientos es lo que a mí me hizo volcar toda esa información que de alguna manera estaba sumergida en un medio textual y yo lo he sacado en lo que yo sé hacer, un medio gráfico. Claro. Entonces, esa viajera que tomó fotografías en Jaén y que de alguna manera pues quería conocerla, en este momento ya no era como una viajera, sino como una arquitecta que va plasmando esas ideas en el dibujo, con el objetivo de convertirlo en un proyecto. Y para eso, o sea, cuando fui conociendo aún más la historia de ese eje, pues tenía que conocer la ciudad, tenía que conocer el emplazamiento, por qué estaba ahí el eje y por qué no ahí y no en otro sentido. Entonces, pues eso me llevó a conocer lo que era la ciudad fortificada, la ciudad medieval, esas terrazas que van descendiendo en el Cerro de Santa Catalina, ese urbanismo que está encerrado en una media luna, pues me llevó a hacer un organigrama después de estudiar otras ciudades europeas, como le pasó lo mismo a Jaén con el desventramiento, con esa apertura de las murallas cuando ya no tiene capacidad de crecimiento y se empiezan a abrir en toda Europa las murallas, pues cómo pasa de un urbanismo medieval a un urbanismo renacentista. Sí, porque es curioso cómo se va, como bien has dicho, desde la entrada del tren a, digamos, la puerta de Primera de las Murallas, porque la Plaza de la Constitución o Plaza de las Palmeras, como lo conocemos en Jaén, estaba dentro del recinto murado. Sí. O sea, que viene desde la estación al recinto murado. Gracias a las crónicas de los escritores y de historias que iba encontrando en archivos, pues me hizo comprender ese espacio, ¿no? esa ciudad, ese urbanismo, esas reformas que fueron cambiando a la ciudad por lo que fue una ciudad renacentista y luego la importancia es de que el centro neurálgico de la ciudad era la Plaza de Santa María y con esas reformas y ese crecimiento pasa a ser la Plaza del Mercado. Entonces, cuando yo digo, ¿por dónde
¿por qué ese eje de expansión? Y es que cuando se hace la primera reforma con los arrabales, nace una nueva arquitectura, una arquitectura de ocio donde aparecen las carnicerías, edificios de ocio como la Casa de Comedias, la Casa de Cuatro Torres. Empieza a haber mucha actividad comercial. Sí. Y ese es el punto de partida para conectar una ciudad antigua con la prosperidad, con el futuro, que era el ferrocarril. Entonces, yo empecé con el Banco de España y tuve que retroceder a lo que era el urbanismo medieval. Cómo cambió al Renacimiento, cómo cambia esa ortogonalidad de las calles y cómo, como cabeza de puente, la Plaza del Mercado es el punto de unión con el futuro. Sí. Y para eso, pues ya se venía viendo ese trazo desde el siglo XVI, y cuando ya se decide trazar, pues se hace una línea, apenas se ve una raya en el camino, que estaba entre las huertas de los Cuernos, de Moriana, todas esas huertas El Parque de la Victoria era una huerta. Todo eran huertas. De una mujer que yo conocía que la donó al Ayuntamiento de Jaén para que fuera parque. Vienen todos los nombres, las personas, vienen en este libro que pronto va a editar la Universidad de Jaén, y está muy bien, o sea, tiene dos partes. La primera parte, que es la ciudad, es un marco histórico, como un punto de partida, el ferrocarril, porque fue la causa de ese eje. Sí. Y después viene la construcción ingenieril del paseo de la estación. Luego la segunda parte, que es la del dibujo inédito, es una expresión gráfica en dos dimensiones. Porque dentro del paseo de la estación, ¿qué edificios más singulares podrías destacar? Mira, este trabajo se divide en 5 partes, en sí los dibujos, y los van marcando los planes generales. De 1881, que es cuando se inaugura el paseo de la estación, sí, que se llama en ese momento Paseo del Marqués de la Casa Loring, gracias a don Jorge Loring, que fue el que trajo el ferrocarril. Sí. Luego, cuando pasa a ser Alfonso XIII... Con el monumento de las batallas, ¿no? Con el monumento de las batallas, y cuando tuvo su visita. En el monumento de las batallas de 1908 cambia ahí la fisionomía del paseo de la estación, porque antes era una carretera, un paseo que estaba delimitado 20 metros, en el centro era los carruajes, los laterales era el peatonal, sí, pero cuando se inaugura el monumento a las batallas, lo que se hace es un bulevar. Sí. Esa transformación burguesa es lo que hace el tren. Un paseo que llegaba a la misma plaza donde está el monumento, que también estaba condicionada como paseo. Esas son las maravillas que uno tiene, el tiempo, los viajes, la gente quería conocer otros lugares, y cuando pasa ese tipo de experiencias es cuando se transforman las ciudades, porque traían la idea del sí, bulevar. Y es cuando se hacen 2 columnas en Roldán y Marín como puerta de entrada a lo que es el bulevar. Muy bonita. Y ahí cambia la fisionomía. En el centro es peatonal, los laterales son de carruajes, sí, y después del monumento a las batallas continúa esa carretera en el centro y laterales de sí, peatonal. Bueno, Juan Manuel, hazle una pregunta a Claudia sobre el paseo de la estación. Sí, a mí me gustaría saber cuál fue el parámetro que tú buscaste para poder darle unidad a tu proyecto. Bueno, la metodología que utilicé después de reunir toda la información, yo me puse como objetivo convertirlo en una unidad, y para eso tuve que seccionarlo. Conforme fui retrocediendo en el tiempo,
pues se convirtió en 5 partes y eso lo marcaron los planes generales, porque el eje, desde que se inició, pues fueron construyéndose por partes hasta colmatarse como lo conocemos ahora. Sí. Y esta tesis trata de cómo han ido surgiendo esos edificios y a la vez cómo sustituyen unos edificios a otros. Y la metodología fue a partir de los planes generales de 1881 a 1926, fue la primera parte. De 1927 al 51, otra parte. Del 52 al 86. Del 87 al 96 y luego del 97 al 2017. Y esas partes, ese primer periodo de estudio lo marcó antes de tener un plan general. El primero es Converges de 1927 al 51 y ahí voy estudiando los edificios, pero también la sección, porque yo seccioné lo que es el Paseo de la Estación, sí. Una parte, o sea, lo que es la margen derecha y la margen izquierda, sección A, sección B, también en 5 partes. Conforme fueron pasando esos periodos de tiempo, sí. fueron apareciendo edificios, apareciendo y desapareciendo. Sí. Entonces, los planes generales son los que van marcando esas transformaciones en los edificios. En el primer periodo, por ejemplo, es cuando surge esa arquitectura regionalista, la casa burguesa, más preciosa, donde la vivienda es en la parte alta y abajo el comercio, o la consulta del médico, o la oficina del ingeniero. Y el surgimiento del Paseo de la Estación, esa historia es muy bonita porque la solidaridad de la gente por tener un paseo digno, sí. es que aparece en este libro. Porque, ¿Y por qué, Claudia, se respeta tampoco esta arquitectura regionalista, que por otra parte es bellísima y muy entrañable? ¿Por qué a lo largo del tiempo no se respeta? Este libro es desde el corazón, es un análisis de arquitectura. En ningún momento se intenta criticar, no hay ninguna expresión fallida en ninguna de las hojas, solamente es un análisis. Sí. Lo que ha habido, lo que hay, lo que se construyó, lo que sustituyó, arquitectos que la mayoría venían de Madrid a construir esa primer fase del Paseo de la Estación. Por ejemplo, el Paseo de la Estación tuvo 2 obras, la ingenieril de Ricardo Herrera, un ingeniero muy importante en toda Andalucía, sí. Y la parte urbanística, donde ya la expropiación ya fue urbana, para una vez que se derribaba el matadero, se hacía esa prolongación de Roldán y Marín. Sí. Esa la hizo Ricardo Marcos y Bauzá, que fue un colaborador en la Ciudad Lineal en Madrid, sí. Con Arturo Soria. O sea, hemos tenido arquitectos muy buenos y muy reconocidos que estuvieron con nosotros. Entonces, creo que esa falta de conocimiento, esa falta de interés por la arquitectura, porque también las ciudades evolucionan, las ciudades crecen y tienes que diseñarlas, organizarlas según su identidad. Pero de alguna manera los edificios más singulares y más bellos habría que respetarlos, ¿no? Pues así es. Porque hay muchos edificios que son de época, pero no tienen valores arquitectónicos ni históricos, pero hay otros que sí. Este libro tienen, también, ¿no? Tiene un catálogo de esos edificios que existieron, y viene su plano, su arquitecto. Las fotografías, ¿no? Sí. No, y viene el plano, que también están dibujados. Están dibujados con un plano original. Sí, sí. Sí. La primera estación del ferrocarril, luego cómo va evolucionando ese edificio hasta llegar al que tenemos actualmente, las transformaciones que ha tenido el Museo Provincial, sí, la cárcel, que era
un estilo de panóptico de Betam, de Agustín Elguero, arquitecto especialista en temas de cárcel, de prisiones. Y cambiando en otro tema, le podría decir a nuestros telespectadores qué son los proyectos ambientalmente sostenibles. Pues mira, la huella, cuando uno construye y quiere hacer, tu casa la quieres hacer de alguna manera como la viste en una revista, o fuiste a Noruega y viajaste y quieres traer materiales que se parezcan a eso, pues desde ahí estamos contaminando. El tiempo, el transporte, los materiales, a diferencia que si tú construyes con materiales del lugar. De cercanía. Y sobre todo... Porque tienen poco transporte, poca contaminación. Y sobre todo con las orientaciones para que sea energéticamente sostenible, para que tú utilices lo menos la energía eléctrica. Que pueda contaminar, por supuesto. ¿Y en qué consiste tu proyecto o docente para formar arquitectos que sean genialmente humildes? Un arquitecto es apasionado, pero hay veces que perdemos la conciencia y no somos respetuosos, queremos hacer todo, queremos jugar al arquitecto Superman, y es cuando fastidiamos a la ciudad, fastidiamos el lugar. Entonces, yo he tratado de hacer un proyecto, hemos hecho un proyecto que se ha desarrollado en la Universidad Iberoamericana en Torreón, lo hemos llevado a cabo con los alumnos que dibujen en una hoja en blanco el lugar. Sí. Que se dibuje el lugar. En una hoja en blanco. En una hoja en blanco que dibujes el lugar, las sensaciones, los olores, por capas. Sí. Y una vez que ellos han dibujado el lugar, que una línea, unos círculos pueden ser las hojas caídas, una vez que tú dibujes y te sientas en ambiente, entonces vas a poder hacer un proyecto porque has conocido el lugar. Claro, eso es y importante. has aterrizado. Ya no has visto... es muy importante tener el conocimiento de bibliografía, conocer arquitectos, pero lo más importante es conocer el lugar. En ese sentido te voy a hacer otra pregunta. En la tradición andalusí, yo creo que de toda la península ibérica, pero fundamentalmente se ha plasmado mucho aquí en Andalucía, los antiguos arquitectos en realidad eran alarifes. ¿Qué significa alarife? Digamos, cuando el artista no solamente traza, se documenta, sino que se llena también las manos de barro y talla la piedra. De tal manera que hoy nos dicen, la catedral de Jaén la construyó el arquitecto Vandelvira. No el arquitecto, el maestro mayor de obras, que es, digamos, en el Renacimiento, el sucesor del alarife andalusí, donde reúne la teoría y la práctica en una misma persona. Por tanto, puede integrar más alto. ¿Qué piensas tú sobre esto? Pues cuando tú estás en obra, cuando tú visitas el lugar y te plasmas, y palpa te impregnas de lo que todo dices, ese conocimiento, hasta el olor. cuando te impregnas de ese conocimiento, entonces tienes la inspiración para hacer Plasmar. Una obra para ese lugar. Integrada, ¿verdad? Integrada. En el estudio nuestra especialización es la arquitectura vernácula. Como arquitecta mexicana, sí, me gusta muchísimo el tema de autóctono. La conexión que hay entre la teoría y la práctica de, digámoslo, a la rifa Andalucía, donde en el Renacimiento los maestros mayores de obras, como Vandelvira, que empezó a diseñar la catedral de Jaén, pues hilvanan mucho, enlazan e integran la teoría y la práctica en sus realizaciones. Entonces, tu formación, que ya hemos visto que empezó en Torreón, en México, y después siguió aquí en España, ¿no? Pero me imagino que, como tú, lugareña de allí, nativa de México, o algo te habrá impregnado la cultura, las construcciones aztecas, que
que no quiere decir que luego vaya a plasmar aquí una pirámide, pero... Pues sí, el recuerdo convive, ¿no? O sea, lo que es la memoria siempre convive con todos nosotros, pero sí hay que tener cuidado con ese tipo de deseos, porque tú no puedes construir una casa como tienen en Chiapas y ponerla en Jaén, porque no va a funcionar. Claro. Yo soy de una parte de México que es desértica, es del norte, sí. Y se construye la arquitectura vernácula de hoy, sí, como la antiguamente, con adobes. Es más fresco, ¿no? Sí, porque tiene la inercia que te permite conservar una temperatura ambiental dentro del edificio, dentro de la casa. Y los techos son planos con una pendiente, sí, porque llueve poco. Pero de México para el sur, pues es otra climatología, son otras formas de construir, también más en vertical. Sí. Pero eso es lo que es súper importante en la arquitectura, conocer el lugar para hacer la arquitectura ideal. Porque en mi caso hemos construido una casa, es una simbiosis de arquitectura mexicana con andaluza, sí, pero siempre respetando las orientaciones para que sea confortable. Y luego, otra cosa que nos caracteriza en la obra, en proyectos, en obra mexicana, es que el arquitecto siempre está a pie de obra. No existe la figura del aparejador en México, entonces siempre estamos... Está controlando y comprobando. Sí. Muy bien. Juan Manuel, antes has hablado de respetar los paisajes de Jaén a la hora de construir. ¿Por qué crees tú que son tan importantes en ciudades como Jaén, donde tiene una montaña bellísima y que recientemente con la cantera del Cerro de la Fuente de la Peña se estaba destruyendo? Y menos mal que tras una denuncia de Ecologistas de Nación y 2 manifestaciones ciudadanas, pues se ha podido parar la destrucción que iba a marcha acelerada del Cerro de Almodóvar. ¿Por qué son tan importantes los paisajes? Bien, los paisajes son importantes y en la legislación de defensa del patrimonio es también muy importante. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana de 2016 ha sido suspendido porque no respeta los protocolos de defensa del patrimonio, y uno de ellos son los protocolos de defensa del paisaje. Tú has estado por Europa, sí, por una Europa civilizada. En Suiza, Francia. Entonces vemos que allí los dominios públicos son muy respetados. Entonces un dominio público... Al máximo. Un dominio público es un bien de interés cultural, un dominio público es un arcén, un dominio público es un paisaje. Tú vas a determinadas ciudades de Europa, de Suiza y de Francia, unas sí y otras no, pero en las que sí, tú no ves que haya un edificio que bloquee, obture y ciegue un paisaje bello. Entonces, esas diferencias de altura que tenemos aquí en Jaén, en los edificios, tú te das cuenta de quién manda en Jaén, claro, por quién mandó construir ese edificio que impide que se vea la catedral, que impide que se vea el castillo, que impide que se vean las montañas, ¿no? Entonces, mientras en Europa existe una normativa en que con un sistema muy sencillito se tiene que comprobar físicamente que esa altura de ese edificio no impide la visión de esa sierra, claro, aquí no. Aquí eso no se ha contemplado. Ese es uno de los motivos por los cuales el Plan General de Ordenación Urbana de 2016 se ha echado para atrás, ¿no? Se ha echado para atrás. Muy bien. Claudia, ¿en qué se basaría un proyecto tuyo sobre arquitectura del olivar y rehabilitación de Almazara?
Pues mira, es súper interesante la arquitectura regionalista, la arquitectura del lugar, y ahora que estamos en Jaén, en una zona olivarera, la arquitectura que tendríamos que promover es la de las almazaras. Yo por desgracia he visto almazaras bellísimas como se han destruido o cuando podían ser hoy auténticos museos. Es urgente, es como llamar a un SOS de ayuda para rehabilitar esas almazaras. Por supuesto. Pero ya no se le da importancia. Los proyectos nuevos que van saliendo son naves industriales donde se mortura la aceituna y ya está. No se le da la importancia a la arquitectura. Claro. Y Jaén precisamente tenía unas almazaras preciosas y no se tenía en cuenta absolutamente nada. Ese tipo de edificios podrían rehabilitarse para casas rurales, para hacer una ruta por el campo. Claro, multitud de cosas. Tenemos un ejemplo de una pequeña exposición que se ha hecho en la Hacienda La Laguna, en el Puente del Obispo, con una prensa de estas de viga larguísima, la belleza que tiene, ¿no? Y bueno, pues en Jaén Capital había, dentro de Jaén, numerosas almazaras que yo he conocido y he vivido de niño y tristemente han desaparecido. Bueno, otra cosa que quiero que nos digan nuestros telespectadores, ¿en cuántos estudios has trabajado tú, Claudia, de arquitectura? He estado trabajando en México en el estudio de Rodríguez Hansik, de Óscar Artigas, y en Jaén con Javier Sagás. Actualmente, de lo que no se ha destruido en Jaén, ¿qué es lo que más te llama la atención a nivel de arquitectura? Pues mira, el edificio de sindicatos es un edificio que también está olvidado y es muy importante en la arquitectura modernista. El edificio de Jiménez Jimena, pues no se valora lo que es esa arquitectura moderna, esa transición de una arquitectura de los tecnócratas, que hubo un cambio drástico, que el primer ejemplo que llega a Andalucía con una arquitectura moderna de cristal, esa fusión ambientalista junto con el cristal, pues lo olvidamos y se pintorrajean las fachadas, no se cuidan los murales. Todas las divisiones que se hicieron en el interior de cristales los han quitado, las pinturas y la obra magnífica que hizo Fuentes del Olmo es que no se ha cuidado. La han quitado, la han destruido totalmente. Ese edificio da mucha pena. ¿Y qué me dices del edificio de la estación de autobuses y el antiguo Hotel Rey Fernando, que en su tiempo quisieron derribarlo? Junto con las protegidas también, que es un ejemplo de la idea centroeuropea Hof, donde se tienen patios, las ventilaciones cruzadas de las viviendas, unas viviendas de obreros. Volvemos a lo mismo, es falta de conocimiento y para querer algo tienes que conocerlo. Un edificio magnífico es el de Justino Flores, que es el edificio, el Asilo San José de Hermanitas de los Pobres. Otro arquitecto extraordinario que ha sido valorado a nivel nacional en temas de educación, de construir colegios, es Antonio Flores Urdapilleta, el hijo de Justino Flores, que nos hizo el Museo Provincial, esa adaptación y el edificio del colegio. El colegio que tiene además la portada es del antiguo Pósito de Jaén, que estaba en lo que se conoce como el Pósito. Sí. La casa cuna de López Rivera, donde está el condestable Iranzo, ese era el modelo centroeuropeo que bueno, es una pena también que se haya perdido. Y bueno, vamos finalizando el programa, pero hemos hablado con Juan Manuel también de cómo se ha echado para atrás el Plan General de Ordenación Urbana, y tú como arquitecta, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ¿qué líneas maestras marcarías?
os propondría? Llevando la línea de patrimonio, el centro, lo que tenemos que no lo valoramos, lo que es el casco histórico, hay algo súper importante que nadie lo ha mencionado, que es la muralla. Es el ejemplo más antiguo de un almorávide y nadie ha mencionado esa muralla y se está cayendo. Bueno, la muralla de Jaén, empezando por la muralla romana y siguiendo por la muralla de Andalucía de distintas épocas, que efectivamente la han derribado, la han troceado. Piensa que prácticamente a principios de siglo estaba la puerta de Marto, había grandes lienzos de murallas, yo lo he conocido, y paulatinamente se han ido derribando, y es una pena que no se haya protegido eso. Yo creo que para mí es muy importante el respeto al casco histórico, ¿no? Del patrimonio que tiene Jaén, porque hay cimentación, o sea, hay restos íberos, romanos, Andalucía también, almorávides, y luego la transformación última, que es la almohade. Y yo creo que sí es necesario, para mí sería súper importante hacer una rehabilitación, una conservación, un proyecto de conservación para la muralla. Y el conjunto del casco histórico, ¿no? Sí. Que realmente le daría mucho más valor a la ciudad de Jaén porque tiene mucha antigüedad. Bueno, Juan Manuel, quisiera decirte a ti la misma pregunta. Tú, viendo los desaguisados que últimamente se están haciendo en la ciudad de Jaén, para el nuevo plan de ordenación urbana que se haga, ¿qué líneas maestras también? Te pregunto como a Claudia, propondría. En aquellas cosas en que ha sido suspendido, que se tenga en cuenta. Y de no volver a repetirla. Claro, si lo han suspendido porque carecía de plan de protección del patrimonio, plan de protección de cualquier yacimiento que pudiera aparecer, que eso se subsane, es decir, que no sea hacer más de lo mismo y facilitar en que al margen del propio plan de ordenación urbana se hagan edificaciones que ya se legalizarán. Claro. Y yo creo que también, y esto te lo pregunto a ti también, Claudia, a nivel de cuando se hace un plan general de ordenación urbana, no solamente deben de intervenir los arquitectos como expertos en los temas constructivos, sino que yo creo que a distintos sectores de la cultura y de la ciudad, en este caso de Jaén, se debe de pedir opiniones, ¿no? Nosotros somos expertos y la población queda al margen. Porque, sí, definitivamente. Cuanto más opiniones se recojan, más rico quedará el proyecto definitivo, ¿no? Siempre con el respeto y escuchando al ciudadano que tiene discernir esas necesidades, siempre que vayan a beneficio de la ciudad, de tener una ciudad bonita, de que vayas a algún sitio y digas, ¿de dónde eres? De Jaén. Y te sientas orgulloso de ese sitio. Y que la gente diga, qué bonita es Jaén. Claro. Y yo creo que es una de las razones este libro, demostrar la ilusión que tenía en su inicio la clase burguesa por poner bonita la ciudad, por tener un boulevard francés, por tener árboles y tener una sombra maravillosa por donde iban las farolas, los bancos. Era un paseo donde la gente disfrutaba. Y podía convivir. Y así querían tener una vivienda digna, con una arquitectura regionalista, con una arquitectura de moda en ese momento, pues se traían un arquitecto que sabía y lo hacía. Yo creo que el secreto o la clave o el sentido común está en querer tu ciudad, y no tener esa apatía, esa que no te importa y que da igual y que se comporta como una ciudad, como es una ciudad terciaria, que es de funcionarios. También influye que no hay una escuela de arquitectura, no hay una serie de proyectos que concursen en las escuelas
para mejorar el centro, para mejorar el paseo de la estación, para pensar, porque yo no estoy ni a favor ni en contra. Esto es un análisis solamente, un análisis arquitectónico y urbanístico, pero pensar cuál es la línea correcta con la entidad de la ciudad, cuál es la línea correcta para trazar un tranvía. Y eso te lo da el conocimiento. Claro. Y para tener ese conocimiento tienes que querer a tu ciudad, mejorarla, mejorarla con la infraestructura y cuidar lo que tienes. Claro. Si quieres ir haciendo, es que se ve en este libro cómo van sustituyendo, cómo van naciendo unos edificios y otros los van sustituyendo. ¿Cuándo podrá salir a la luz para que aquellos que estén interesados lo puedan comprar? Pues creo que va a salir en octubre. En octubre lo edita la Universidad de Jaén junto con el Instituto de Estudios Jienenses, que cuando se hacen este tipo de cosas hay que compartirlo. Y se ha hecho el año pasado, hoy hace un año, se inauguró una exposición planimétrica y fotográfica en el Instituto, en el IEG, y que la gente conozca y vea las fotografías, porque, no sé, en la virtud del conocimiento siempre he dicho, tu vida es como una escalera. Y los escalones que tú vas formando es lo que le estás dejando a tus hijos. Claro. Quizá por eso yo añoro mucho de Jaén, como en el pasado, en distintas épocas, en distintos regímenes políticos, o siempre se han hecho unos edificios muy singulares, muy bellos, muy nuestros, de los cuales el verdadero jienense se ha sentido orgulloso. Sin embargo, yo hoy en día he hecho en falta que esa falta de proyectos por dejar hoy en día a la posteridad edificios o realizaciones que los jienenses o los andaluces o españoles del futuro se sientan orgullosos. Quizás falta eso. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Os damos las gracias tanto a ti, Claudia, como a ti, Juan Manuel. Esto no quita que nos veremos en otra ocasión, y procedo a despedir el programa Guadalquivir 99, que, como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Gracias y hasta otro.